El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a leer en nuestras escrituras, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, vamos a leer dos versículos, el versículo 50 y el 51. San Mateo, capítulo 27, versos 50 y 51. La ruptura del velo. Eso, así se titula nuestro estudio de hoy, la ruptura del velo. Y dice la Escritura, hermanos, en Mateo 27, versos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse. La crucifixión de Jesús, hermanos, estuvo acompañada de una serie de eventos, algunos de tipo natural y otros sobrenaturales, como hemos leído en estos versículos. En el momento en que Jesús entregaba su espíritu al Padre, dice que la tierra tembló de una manera tan intensa que aún las rocas se partieron. Aquel movimiento fue tan fuerte que algunos cuerpos salieron de sus tumbas, dice en los versículos que hemos leído. Pero aunque todos esos hechos fueron impresionantes, fueron impactantes, todo eso sucedió en el plano natural. Pero hubieron eventos, hermanos, que trascendieron el orden natural y alcanzaron el mundo espiritual. Y justamente uno de esos eventos, mucho más trascendentes que aquel temblor de tierra, mucho más trascendentes que todas las otras cosas que acompañaron aquel momento tan crítico, fue precisamente la ruptura del velo. Dice la Escritura literalmente, y el velo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál fue el resultado de este evento que acompañó aquel momento en el que Jesús finalmente entregaba su vida por nosotros? ¿Qué significa para nosotros hoy que el velo se haya partido? ¿A qué velo se refiere la Escritura? ¿Y cuáles son las consecuencias de aquel evento para nosotros hasta el día de hoy? En primer lugar, hermanos, la ruptura del velo significaba la finalización del orden sacerdotal. La ley de Moisés, hermanos, no solo legislaba los asuntos puramente terrenales, también regía los asuntos espirituales. La ley, entre muchas otras cosas, tenía cuidado de todo lo natural. La ley mandaba que la tierra descansara cada 7 años para beneficio de la tierra misma y beneficio del hombre que la cultivaba. La ley de Moisés, mandaba que cada 7 años se perdonaran las deudas para que la gente pudiera respirar en su vida económica. Es decir, la ley tenía una serie de medidas que afectaban el mundo natural, que afectaban el orden natural del pueblo de Israel. Pero también, hermanos, la ley se encargaba de asuntos espirituales, condenaba la idolatría, prohibía, por ejemplo, que los hijos de Dios se casaran con mujeres extranjeras para evitar el riesgo de que su fe pudiera ser amenazada al contraer matrimonio con mujeres del mundo pagano. Es decir, cualquier cosa que amenazara la fe en Jehová del pueblo debía ser prohibida. Y sobre todo, hermanos, la ley había provisto de sacerdotes que se encargaran de hacer cumplir la ley, de sacerdotes que se encargaran de regir, de dirigir la vida religiosa del pueblo. A partir de este orden sacerdotal, ningún sacrificio podía llevarse a cabo si no lo realizaba un sacerdote.
Todos nosotros sabemos que algunos reyes, como Saúl por ejemplo, quisieron atribuirse funciones sacerdotales y las consecuencias para ello fueron terribles. Ustedes recuerdan que el rey Saúl estaba esperando por Samuel para cumplir ciertos ritos sacerdotales y como Samuel se tardara, él asumió la posición y realizó todo lo que Samuel debía realizar. A consecuencia de eso, perdió el reino. Es decir, la ley establecía, hermanos, que todas aquellas funciones debían ser cumplidas única y exclusivamente por el sacerdote. Bajo esta ley, hermanos, sacerdotal, nadie podía entrar en el lugar santísimo. Ustedes saben que el tabernáculo y después el templo estuvo dividido en 3 grandes zonas. Una zona para el pueblo que era el atrio, a donde la gente se acercaba para presentar sus sacrificios. Un lugar santo donde solo entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y nada más. Era un lugar, hermanos, glorioso pero también terrible. Terrible porque si aquel sacerdote entraba en condiciones que no eran agradables para Jehová, ahí mismo podía morir. Este velo, hermanos, había sido establecido en la ley con un propósito. Buscaba mantener la distancia entre Dios y el pueblo. El pueblo debería quedarse en el atrio. El sumo sacerdote era el único que podía gozar de aquel momento tan especial de acercarse y estar delante de la misma presencia de Dios. Nadie podía tener aquella experiencia, nadie podía gozar de aquel momento tan extraordinario, sino solamente el sumo sacerdote. Él entraba cargando sobre sí todos los pecados del pueblo. Y si salía con vida es porque Jehová había aceptado los sacrificios y con él salía la expiación de los pecados del pueblo. Se dice que cuando el sacerdote salía y salía con vida, el pueblo gritaba, aplaudía, cantaba, porque Jehová había sido acepto para ellos y les había expiado sus pecados. Aquel velo entonces cumplía esa función de tener a Dios alejado del pueblo y de ser una presencia exclusiva para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote estaba cerca de Dios en ciertas fechas. El pueblo estaba siempre lejos de Dios, distante de él. ¿Por qué se hacía así? Dios buscaba que el pueblo tuviera reverencia hacia la presencia de Dios. Dios buscaba que el pueblo estuviera siempre consciente de que la gloria de Dios no era algo a lo que se podía acercar el hombre con plena libertad, sino era algo hacia lo cual debería conservar cierto temor y cierta lejanía para garantizar que el pueblo fuera reverente delante de la presencia de Dios. Nada ni nadie podía hacer ni saber nada de Dios sin la participación decisiva del sacerdote. Pero el día de la crucifixión, hermanos, terminó todo aquello al romperse el velo. El velo no era otra cosa, hermanos, que una cortina de pieles. No pensemos en el velo como una cosa delgada y sencilla como nosotros lo entendemos hoy en día. Hoy en día para nosotros, un velo es, por ejemplo, aquello con lo que se cubre la novia cuando ingresa a su ceremonia de bodas. Es algo delgado, pero el velo del que se habla aquí, hermanos, está descrito en el libro de Números. Ahí se dice que aquello era una capa de pieles de animales muy gruesa, muy sólida, muy fuerte. Por lo tanto, hermanos, que se rompiera de una manera tan clara y precisa de arriba hacia abajo, significaba, hermanos, que esto había sido claramente una participación sobrenatural de parte del Señor. ¿Qué significaba que el velo se rompiera?
Dios le estaba diciendo al pueblo: se terminó el orden sacerdotal. Ahora cada uno puede venir y entrar y buscar la presencia de Dios y mirar a Jehová de los ejércitos cara a cara. Todo el que crea se puede acercar a mí. Todo el que crea puede venir a mí. Todo el que busque con fe, mi presencia me va a encontrar en donde quiera que me busque. ¿Por qué es importante esto para nosotros hoy en día? Porque lo mismo que significó el velo rasgado en aquel momento, sigue significando para nosotros hoy, 2000 años después. Sigue diciéndonos aquel evento que Dios ya no está lejos. Sigue diciéndonos que Dios ya no está prohibido para el común del pueblo. Sigue diciéndonos que Dios está disponible hoy para ser alcanzado por todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Está diciéndonos que se ha cumplido aquella palabra en aquel momento profética de Jesús, cuando nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora que el Señor ha pagado por nuestros pecados, todos podemos entrar en el lugar santísimo y buscar la presencia de Dios por la fe en Jesucristo. Dios está disponible hoy para cada uno de nosotros. Ya no hay necesidad de un sacerdote que medie entre nosotros. Ya no hay necesidad de un sacerdote que nos represente delante del Señor. Cada uno de nosotros puede venir y buscarle. Cristo es nuestro único intercesor delante del Padre, y a través de Él alcanzamos a llegar a la presencia del Creador de todo lo que vive, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, quien envió a su Hijo para que muriera por nosotros y hoy pudiéramos gozar de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ya no hay razón para quedarse contemplando a Dios a lo lejos. Ya no hay razón para que ninguno de nosotros se mantenga a cierta distancia de Dios. Ahora es el momento, hermanos, en que nosotros podemos caminar hacia Él y mirarle cara a cara por medio de nuestro Salvador. El velo rasgado, hermanos. Fíjense que esta escritura no dice que el velo fue recogido temporalmente. No dice que el velo haya sido apartado por un tiempo como se aparta una cortina o se enrolla una cortina en casa. Dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, con lo cual quiere decir que aquello fue un acto definitivo, total y completo. El velo se rompió, ya no se necesitaba. Todos podían entrar al lugar santísimo si tenían fe en Cristo Jesús. Ya no se necesita de nadie que nos represente delante de Dios. Cada uno de nosotros puede venir delante de Él y buscar de Él el favor que andamos buscando. En segundo lugar, hermanos, significaba el fin de la verdadera separación de Dios. ¿Qué queremos decir con verdadera separación? Queremos decir, hermanos, que el velo, aquel velo hecho de pieles de animales, no separaba al hombre de Dios. Lo que separaba era el lugar santo del lugar santísimo. Lo que separaba al hombre de Dios en aquel momento era su pecado. Independientemente de que el velo existiera o no, el hombre estaba separado del Creador por causa de su pecado. Su pecado traía culpa a su corazón y, sabiéndose culpable, no deseaba acercarse a Dios. Seguramente, hermanos, que todo el pueblo estaba feliz de que fuera el sacerdote el que entrara. Ellos estaban contentos y decían que el sacerdote entre. Si el Señor no le agrada, que se muera él, pero no nosotros. Estaban contentos de que hubiera alguien que los representara, alguien que corriera el riesgo de entrar en la presencia de Jehová, y quién sabe si saldría con vida. Cada vez
que se separaba aquella cortina de pieles, el sacerdote lo hacía con mano temblorosa, lleno de temor, lleno de miedo, porque él también se sabía pecador. Piensen ustedes en lo terrible que habrá sido para el sumo sacerdote cada vez que entraba en aquel lugar. Cada vez que entraba en aquel lugar y entraba sabiendo que no había cumplido la ley. Entraba sabiendo que él también era pecador como el resto del pueblo. Debe haber sido algo tremendo entrar en el lugar santísimo. Por eso se dice, ustedes lo saben, que el sacerdote tenía en sus vestiduras algunas pequeñas campanitas que el pueblo escuchaba en aquel silencio que se hacía, un silencio total cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Aquellas campanas anunciaban que él estaba vivo. Si las campanas dejaban de sonar, él llevaba atada a su cintura una cuerda, con lo cual iban a tirar de él para sacarlo de ahí, porque nadie podía entrar a sacarlo. Era un momento terrible. Era un momento, hermanos, de reverencia, pero era también un momento de miedo, de terror ante un Dios justo que reclamaba el pecado del hombre. Era un momento verdaderamente aterrador. Sin embargo, el sumo sacerdote tenía que cumplirlo. Sin duda eran hombres valientes, de mucha fe y de mucho fervor para poder entrar en el lugar santísimo a cumplir sus funciones. Esta parte también es importante para nosotros porque nos recuerda que el pecado siempre nos separa de Dios. El pecado no es un velo de separación, es un muro formidable que nos impide acercarnos a Dios con libertad. Este es uno de los grandes problemas, de los más grandes problemas que el ser humano experimenta en su vida. ¿A qué nos referimos? A que cuando el hombre sabe que está en rebeldía para con su Dios, eso le desanima a acercarse al Señor. Cuando sabe que de alguna manera ha quebrantado los principios que el Evangelio llama a todo creyente a practicar en su vida, eso provoca que se produzca en su vida un muro imposible de cruzar. ¿Y por qué decimos que ese muro es imposible de cruzar? Porque el hombre no se puede limpiar a sí mismo. Porque el hombre no puede pagar con nada su culpa. Porque no hay riqueza, porque no hay fortuna, porque no hay abundancia que pueda pagar el pecado del hombre en contra de Dios. Es por esto que el pecado separa tan efectivamente al hombre de Dios. Si ustedes se fijan, cuando el pecado prevalece en la vida de una persona, le impide orar a Dios, le impide alabar a Dios con libertad. Cuando el pecado tiene presencia continua en la vida de una persona, las alabanzas suenan hermosas y lindas, pero somos incapaces de incorporarnos a ese acto de celebración y de adoración a Jehová, porque hay un velo terrible que nos separa de Él. Ese velo es nuestra culpa. Sabernos culpables de vivir en rebeldía para con Dios. En esas condiciones es imposible entrar en la presencia de Dios. Es imposible en esas condiciones que la palabra de Dios nos edifique por cuanto nuestros oídos están cerrados a la verdad de Dios. Aunque escuchemos un mensaje poderoso y lleno de sustancia espiritual para nuestra vida, probablemente se quedará en nada porque nuestros oídos se cierran, porque tenemos miedo de un Dios que nos puede castigar por causa de nuestro pecado. Qué equivocados estamos, porque el Dios de nuestra salvación no es un Dios que esté en la disposición de castigar, de enviar juicios o de destruir al pecador. Jesús dio su vida en la cruz precisamente para salvarnos, no para condenarnos.
El Dios de la Escritura es un Dios de gracia, no es un Dios de juicio. El Dios de la Escritura es un Dios que anda buscando a todo aquel que está alejado de Él para acercarlo a su persona, para abrazarlo, para amarlo, para hacerle misericordia, para limpiarlo de sus culpas y darle libertad para que tenga con Él una relación que le traiga paz, que le traiga vida abundante, que le traiga libertad. Por eso precisamente el Señor sacrificó su vida en la cruz. Él entregó hasta la última gota de su sangre para poder decirnos ahora: acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ahí el oportuno socorro. Directamente al trono de la gracia, directamente al Rey, sin miedo, sin aflicción, sin terror, porque no debemos tener miedo de un Dios que nos ama. No debemos tener miedo de un Dios que cada día nos ama más que el día anterior. No debemos tener miedo de un Dios cuyo amor es tan perfecto que no se fija en nuestros errores, en nuestras rebeldías. Él nos está buscando para amarnos. No debemos tener miedo del Cristo de nuestra salvación. Si alguno, hermano, rechaza a Cristo, rechaza al único que lo puede llevar a la presencia del Padre. Si alguien rechaza a Cristo como su Señor y Salvador, rechaza la única oportunidad que tiene de llegar a Dios directamente a Él sin necesidad de intermediarios. Ciertamente, venir a Cristo produce una medida de temor, pero no es de miedo. No es de miedo a Dios, es de miedo a aceptar nuestra realidad de pecado. Muchas personas tienen miedo de acercarse a Dios. Muchas personas tienen miedo de aceptar una invitación a asistir a la iglesia del Señor. Y tienen miedo porque se saben en rebeldía, porque se saben distanciados de Dios. Se saben alejados de Él y tienen miedo de Él porque tienen la imagen de un Dios destructor, de un Dios justiciero, de un Dios que les amenaza con una espada desenvainada. Pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Cristo verdadero, no es un Cristo guerrero, es un Cristo de amor, es un Cristo de misericordia, es un Cristo de perdón, es un Cristo que ha venido a buscar a todo aquel que sufre. Ya no estamos en la ley del miedo, aquello se terminó. Hoy estamos en la ley del amor, en la ley de la gracia, en la ley de la misericordia, y por eso debemos acercarnos confiadamente al Señor. No necesitamos más buscar un intermediario. Cada uno de nosotros puede venir directamente a ese Salvador y buscarlo y mirarlo a los ojos, y Él nos mirará a nosotros y nos daremos cuenta de que nos ha amado todos los días de nuestra vida. Acerquémonos al Señor con confianza. Acerquémonos al Señor con libertad. Él nos está esperando. Él nos está esperando porque quiere bendecirnos. Quiere que estemos en su presencia y que en su presencia encontremos toda la bendición que andamos buscando. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque ciertamente tu sacrificio en la cruz tuvo consecuencias incalculables, tuvo consecuencias que realmente han venido a transformar nuestra realidad. Una de ellas es que se terminó aquel orden antiguo en el cual el hombre común, el hombre del pueblo, no tenía libertad para venir ante la presencia de Jehová. Gracias a tu sacrificio en la cruz, gracias a que tú te levantaste al tercer día como vencedor de la muerte, hoy cada uno de nosotros puede venir delante de tu presencia.
Hoy cada uno de nosotros puede venir directamente delante de tu presencia y buscar de tu trono de la gracia la bendición, la provisión, el cuidado, la salud, la paz, la armonía, el entendimiento, todo aquello que nuestras almas anhelan. Ya no necesitamos a nadie que interceda por nosotros. Ya no necesitamos a nadie que nos represente delante de ti. Cada uno de nosotros puede venir con toda libertad, confiadamente, sin miedo, sin terror, sin angustia, sino lleno de esperanza, para recibir de tu mano la misericordia, el amor, el cuidado y la bendición que nuestras almas anhelan. Gracias, Señor, porque tu sacrificio y tu resurrección nos trajo toda esta bendición de la que ahora podemos gozar. Esta bendición por la cual podemos ir directamente al trono de tu gracia y encontrar ahí el oportuno socorro en medio de nuestras necesidades. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.